Bueno, gracias por acompañarnos a la rueda de prensa que, como todos los martes, celebramos después del Consejo de Gobierno. Hoy, entre los principales asuntos tratados, se han aprobado ayudas al fomento del empleo para las personas con discapacidad y así como obras de mejora en las estaciones de autobuses de algunas de estas en la región. Comienzo con la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital. Se ha aprobado la convocatoria de subvenciones para consolidar los puestos y crear puestos de trabajo para las personas con discapacidad en Extremadura. El importe total de las ayudas es de 22 millones de euros para el periodo 2023-2024. Hay que destacar que supone un aumento del 37,5% de la inversión que ha habido anteriormente. Este tipo de subvenciones pasan de 16 a 22 millones de euros. Es una gran apuesta de la Junta de Extremadura en las políticas de empleo inclusivas, que sabéis que hay que contribuir a ayudar a estas personas que lo tienen mucho más complicados. Vamos a trabajar no solo en el ámbito personal, también en el social y en el laboral con ellos. De estos 22 millones de euros, parte de ellos están dirigidos a mantener los puestos de trabajo ya existentes en los centros especiales de esta región. Con esta subvención, las entidades beneficiarias podrán cubrir el coste salarial de cada empleado en un 60 o 75%, dependiendo del tipo y grado de discapacidad. También podrán financiar la creación de nuevos puestos de trabajo o transformar contratos temporales en indefinidos. En este caso, se les cubrirá hasta el 90% de la inversión, con un límite de 12.000 euros por cada contratación. También las unidades de apoyo de estos centros especiales que realizan una labor clave, además, pueden ser beneficiadas con 1.440 euros anuales por cada persona atendida. Del mismo modo, se contemplan ayudas para aquellos proyectos que fomenten la inserción laboral de estas personas en empresas ordinarias. Para que se hagan una idea, el impacto que estimamos será de 100 a 150 nuevos contratos o conversión a contratos indefinidos, mantener 3.500 puestos de trabajo de estas personas, 15 nuevas unidades de apoyo, que son importantísimas, y 30 personas insertadas en esas empresas ordinarias, que no es fácil. La Consejería de Infraestructuras y de Transporte de Vivienda. El Consejo de Gobierno ha autorizado a esta Consejería la contratación del proyecto de ejecución de obras en la mejora de accesibilidad en las estaciones de autobuses de Navalmoral de la Mata, Badajoz y Plasencia. Tendrán una duración de 6 meses y un presupuesto de casi 900.000 euros. Vienen de fondos europeos del Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia en un 82,6%. El resto lo aporta la comunidad autónoma. Son obras, para que entiendan, de mejoras de las instalaciones de circulación en el interior, tanto de personas como de autobuses, el hall de entrada, las áreas de espera, los baños de la cafetería y también las instalaciones de los trabajadores. Mejorará todo esto con el fin de que también se utilice más el transporte público al encontrarse en mejores condiciones. También dentro de las competencias de esta consejería, pero fuera de los asuntos del orden del día, se ha dado luz verde a la participación de la Junta de Extremadura en el consorcio del casco antiguo de la ciudad de Badajoz. Se trata de un convenio de colaboración entre la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento para la recuperación monumental, patrimonial y social de esta zona de la capital pacense. Este Gobierno entiende que es una prioridad, que la inanición de estos años en el Ayuntamiento de Badajoz ha provocado que esta zona esté deteriorada y que es muy importante para el desarrollo social y económico de Badajoz. Sí entendemos que tiene que ser de manera inmediata la colaboración de la Diputación de Badajoz para mejorar la vida de los vecinos de la ciudad y contemplar también el fomento del turismo y la dinamización tanto del comercio como la oferta de ocio. En Consejería de Educación y Ciencia y Formación Profesional se ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre esta Consejería y el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, entidad pública que sabéis que está adscrita al Ministerio de Ciencia y de Innovación. Es un convenio dirigido a contratar servicios de I+D durante 4 años prorrogables. Gracias a este acuerdo se va a reforzar el equipamiento del Centro de Cirugía de Mínima Invasión de Cáceres, Jesús Usón, que es un referente internacional en investigación, formación e innovación en el ámbito sanitario.
Se contempla contratar estos servicios para la automatización de tareas y procesos de los sistemas de robotización quirúrgica. Hay que destacar aquí que cuando una vez los hayan visualizado y comprobado en el Centro de Cirugía Mínima Invasión, los resultados, los prototipos quedan en manos del Centro de Investigación Extremeña. Al ser fondos del Ministerio, no les obliga a devolver esta sabiduría, se queda dentro del centro. También para la Consejería de Educación se ha autorizado la contratación del servicio de vigilancia de las instalaciones del edificio de Administración del Tercer Milenio. Es una base de licitación de unos 850.000 euros anuales y hemos incluido, además de las medidas de conciliación de la vida personal y laboral de todos los trabajadores, contemplar la flexibilización de la jornada laboral. En la Consejería de Salud y Servicios Sociales hemos autorizado la contratación de otro servicio de seguridad de vigilancia, en este caso en el Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Vicente Marcelo Nesi en Badajoz. Es un contrato de 1,7 millones por año, se contemplan 36 mensualidades, llegaríamos a 4 millones de euros y supone un incremento del 16% del anterior. Garantiza la protección tanto de interior y de exterior de este edificio. Quedo a su disposición. Hola, buenos días, de Canal Extremadura Televisión. Quería preguntarle por los inmigrantes que han llegado de Canarias, a ver la cifra concreta, si se saben edades, que no lo sé, y cuánto tiempo van a estar, y si los ha enviado el Ministerio, y todo lo que nos pueda aclarar. Gracias. Bueno, como saben, nos hemos implicado, como no puede ser de otra manera, socialmente para trabajar en este tema. Ha sido durísimo, hay que agradecer a la Cruz Roja en especial el trabajo que ha hecho junto con los responsables del área de salud para traer a estas 200 personas, son 200 personas, están en el albergue de Mérida. Un poco por protección no vamos a definir mucho cómo son y porque ahora estamos en un momento que acaban de llegar, ha sido una noche muy dura. Nosotros estamos evidentemente abiertos y dispuestos a colaborar socialmente con todo lo que podamos para que se encuentren lo mejor posible aquí. Nos dicen que están bien, ahora es todo nuevo, ahora habrá que ir dando pasitos, pero sobre todo lo más importante ha sido acogerlos, acoger un número que consideramos importantes, que ayuda al resto de las comunidades también y que ellos se sientan bien aquí, que es lo más importante. Es un acuerdo porque, lógicamente, nosotros nos ofrecemos también ayudar. Es un acuerdo que entendemos social y que entra dentro de, yo creo que la coherencia de cualquier gobierno que tenga que estar al día de lo que está pasando. Estas personas hay que atenderlas y aquí se les va a atender. No se sabe, porque depende un poquito ahora de cómo se va a gestionar todo lo que es el devenir de estas personas. Pero en cualquier caso queremos que estén cómodos, que estén bien y que les resulte beneficioso después de lo que han vivido estar aquí con nosotros. Sí, ¿qué tal? Buenos días, soy Loli, de la cadena COPE. Con respecto le decía a mi compañera que había sido un acuerdo con el Ministerio. El alcalde de la ciudad hizo este anuncio, ¿no?, de que se mostraba dispuesto a acoger a migrantes que llegaran a Canarias el pasado sábado. ¿Estos acuerdos se hacen tan rápido? ¿Era algo que ya estaba sobre la mesa? No se trata de un acuerdo que haya sido pactado ni a tres partes ni nada. Cuando un gobierno regional forma parte de un gobierno nacional. Cuando un gobierno nacional tiene que tomar decisiones, tira de sus gobiernos para ver qué podemos hacer cada uno. Y en este caso yo les puedo hablar de este gobierno, pone a disposición el ayudar a traerlos aquí. Se decide un albergue que tenga la capacidad y cubra las necesidades de las personas que están aquí y a partir de ahí, insisto que un poco los que han sido más certeros en todo esto ha sido Cruz Roja, que tiene pues ya mucha experiencia y que han sido muy generosos en estar. Sí, buenos días. Yo quería preguntarle por otro asunto. Esta mañana se ha confirmado también la muerte de una mujer de 73 años por síntomas compatibles con virus del Nilo. Entonces, por un poco ver cuál es el protocolo que se va a seguir ahora, si se están esperando confirmar ese diagnóstico, si se espera que puedan haber más casos. Saben que estamos en este momento ya por el fallecimiento de esta persona en 2 casos que estén internados, una de ellas en Cáceres, en la UCI, sin todavía diagnosticar como Nilo, porque estamos pendientes, como les dije
hace unos días de los resultados de la analítica, y la otra persona, la señora de 58 años, 56, 58, no lo recuerdo ahora mismo, que está en Badajoz, que sí está diagnosticada y que de momento se encuentra estable. Como les comenté en el anterior consejo, en el momento que existen este tipo de enfermedades, de virus o como le quieran llamar, se activan todos los protocolos nacionales, se adaptan a los regionales y se ponen todas las alertas, que pueden entender que son muchísimas, desde cuidar el banco de sangre hasta proteger a la población, hasta proteger a los propios trabajadores, para que, como han visto, tampoco haya sido una cosa que se haya extendido demasiado, ¿no? Estamos intentando controlar, no hemos pasado nunca de 3, 2, 3, 3, 2 casos. También es verdad que a veces las personas que se contagian tienen otras enfermedades que hacen mucho más difícil pues el salir de ellas. Consejera, Antonio Hidalgo, de Televisión Española de Extremadura. Preguntarle, hace unos días supimos que se habían paralizado las obras de los 13 kilómetros de la autovía entre Badajoz y Cáceres. Es un tema que concierne directamente al Ministerio de Transportes, pero en la medida que es una obra que se tiene que realizar aquí en Extremadura, no sé si en algún momento la Junta ha recibido alguna información del Ministerio respecto a cuándo se podrían retomar estas obras, en la medida en que las empresas de la UTE solicitan una actualización de precios, puesto que a ellos también los precios de coste les han aumentado. Bueno, estos son esos jarros fríos de agua fría que nos caen, porque es una obra que en otras regiones se solucionó en 3 semanas. Nosotros llevamos mucho tiempo con este problema tan grave, ¿no? Y evidentemente estas salidas hacia adelante de si va a ser rápido o no va a ser rápido, pues nos duelen a los extremeños, que no conseguimos que estos percances con las infraestructuras nos dejen tranquilos y podamos avanzar. Estamos pues preocupados, muy preocupados y muy pendientes de que haya una información más clara y concisa y que sobre todo se cumpla, porque esto estaba previsto que hubiera estado ya acabado y nos hemos encontrado otra vez con una situación como nos está pasando prácticamente en todo lo que tiene que ver con infraestructuras. ¿Ya? Que tengan buen día. Muchas gracias.